Estamos platicando sobre 4 diferentes perspectivas, pero es un mismo Jesús. La semana pasada platicamos sobre el Evangelio de Mateo. ¿Quién leyó el libro de Mateo esta semana? Bien, una persona que sí hizo la tarea. La semana pasada hablamos de Mateo y hablamos cómo Mateo es un libro que estaba dirigido a la gente judía. Mateo, un hombre muy metódico, un hombre que de hecho se cree que escribió su Evangelio perfectamente de manera cronológica. Pero vamos a hablar hoy sobre Marcos. Y usted me va a decir, pero pastor, Marcos no era un discípulo de Jesús. Marcos, de hecho, Juan Marcos, se cree y está casi completamente probado que él fue un discípulo de Pedro. Y de hecho, él acompaña a Pablo y a Bernabé más adelante en su primer viaje misionero. Él se regresa a su casa por ahí de la mitad del viaje, pero más adelante vuelve a ser útil para Pablo y lo vuelven a llevar con ellos en viajes misioneros, en la fundación de diferentes iglesias. Marcos es un personaje muy interesante en la Biblia porque de hecho en el arresto de Jesús dice que estaba un muchacho ahí y que lo agarraron de la ropa y él se quitó la ropa y se echó a correr desnudo. Ese era Marcos. Estaba echándose el chisme ahí y le iba a tocar ser aprendido también y mejor dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Aquí más vale que hayan corrido y no aquí quedó. Pero Marcos escribe una figura bien impresionante sobre Jesús, porque él habla sobre Jesús como el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo habla de Jesús como un siervo sufriente. Y ahorita vamos a entrar al tema. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y este es uno de los pasajes centrales, porque está hablando justamente de quién era Jesús y está hablando justamente de lo que Jesús nos encomendó a nosotros como cristianos, que no solamente venimos aquí a la tierra a ser servidos, pero venimos a servir a los demás. Señor, te damos muchas gracias esta mañana porque tenemos el privilegio de venir delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque es a través de tu palabra, es a través de tu espíritu que nosotros somos conectados directamente contigo. Te pido, Señor, que esta palabra que vamos a hablar hoy, que no solamente entre en nuestra cabeza y en nuestro corazón, sino que también dé fruto y prospere, Señor, y que lleguemos nosotros a fructificar hasta el 100 por 1. Te pido, Señor, que ayudes esta palabra a crecer en el corazón de la gente y que nos ayude, Señor, a ponerla en práctica al 100% de nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, parecieran ser diferentes cosas, pero realmente todos están escritos acerca de un tema en especial, específico y muy poderoso que fue la venida de Jesús. ¿Quién era Jesús? Muchos de nosotros los vemos como separados y como que cada uno de los evangelios es un poco diferente a los demás, y sí, pero jamás deberíamos verlos como algo separado, porque ellos son complementarios. De hecho, si vemos lo que enseñó Mateo y lo que enseñó Marcos, Marcos es bien curioso porque Marcos se enfoca más en los milagros de Jesús que en las enseñanzas de Jesús. Y él dice, sí, Jesús dio este sermón del monte, pero mira los milagros. Sí, Jesús enseñó esto, pero mira este otro milagro. Y se enfoca en toda la actividad de Jesús para atraer la atención de la gente. Marcos es esa parte práctica. Mateo, como sabemos, era un hombre tan metódico, es teórico, tiene toda la enseñanza teórica de Jesús, pero Marcos viene a mostrar toda la parte práctica de la vida y ministerio de Jesús. Lucas es un doctor que acompañó a Pablo en todos sus viajes misioneros y de hecho él sirvió de escriba para Pablo. Y él narra su evangelio a través de una tercera persona, está escrito para otra tercera persona, y lo vamos a ver la semana que entra, se enfoca más en personas individualmente que en todos los demás eventos que ocurrieron. Él es muy narrativo, es exageradamente detallado. De hecho, Lucas es un excelente evangelio para aprender todo el aspecto histórico y cultural detrás. Y Juan lo narra desde su perspectiva, siendo el discípulo amado y su relación personal con Jesús. Así que no son separados, son 4 partes de un todo. La mayoría de los eruditos creen que de hecho Marcos es el más antiguo de los evangelios. De todos los escritores de los evangelios, aparentemente Marcos es el primero que fue escrito, es el más antiguo y al mismo tiempo
Apenas su apreciación empezó durante los últimos 200 años. La gente como que no lo vio igual por el hecho de que no está enfocado en lo mismo que Mateo y que Lucas y los demás. Muy probablemente lo tomaban como que, sí, pues estos son los milagros, qué padre, pero no le pusieron real apreciación al libro de Marcos, sino hasta dentro de los últimos 200 años realmente. Platicamos un poquito sobre Marcos. Pablo y Bernabé anduvieron en un viaje misionero. ¿Por qué se regresó Marcos? ¿Quién sabe? A lo mejor se sintió homesick, dicen en inglés, ¿no? Probablemente extrañaba a sus papás, a su familia, o se le hizo muy difícil el viaje, que puede ser que haya sido de hecho la razón real, porque Marcos era un muchacho, era joven. Pablo ya tenía experiencia, Bernabé tenía algo de experiencia, pero Marcos era un joven y muy probablemente el campo de misiones no le sentó en la primera ida. A lo mejor debió haber ido nada más por un par de semanas a algún pueblo no muy lejos. Pero le sirvió a Marcos y le sirvió a Pablo para crecer también, porque aun cuando no quiso llevar a Marcos después, él se llevó a Silas para otro lado. Después le dice a los demás, mándenme a Marcos porque él va a ser muy útil ahora. Así que Marcos juega papeles importantes dentro del proceso de creación de iglesias a lo largo de toda la historia, así como su evangelio forma una parte muy importante de toda la sección canónica de la Biblia. El Evangelio de Marcos comienza durante el ministerio de Jesús, los años de oscuridad. Fíjense, la vida de Jesús pasa por 4 periodos primarios. Pasa por la época de oscuridad, de hecho lo hablaba hoy en la mañana durante la clase de discipulado. La época de oscuridad, escuchamos del nacimiento de Jesús, escuchamos a sus 12 años que se pierde cuando van de regreso de Jerusalén hacia su tierra natal. Y no se escucha nada de él hasta que viene más adelante el inicio de su vida y cuando es bautizado, etc. Ese periodo donde no se habla nada de Jesús se le conoce como un periodo de oscuridad. Posterior a ese periodo de oscuridad viene la inauguración. Después del año de inauguración, que es cuando Jesús comienza a hacer sus primeros milagros, es bautizado, va al desierto, es tentado y empieza a hacer su enseñanza, viene la época de popularidad cuando la gente lo empieza a seguir. Empieza a tener seguidores por todos lados y se les unían cada vez más gente, pero mientras más avanza el ministerio de Jesús, se empieza a convertir en un ministerio que empieza a causar demasiado ruido a los líderes y a algunas personas. De hecho, dice que algunas personas, cuando llega a cierto punto de la enseñanza de Jesús, empezaron a retirarse. Y eso es normal porque después de esto viene el punto en el que Jesús empieza a pisarle a todo el mundo el callo. Y es donde empieza todo el mundo a sentirse feo. Por cierto, si usted está siguiendo la serie de Chosen, van a sacar ya el inicio de la 4ª temporada en cines. Y es justamente cuando empieza el periodo de persecución de Jesús. Y está bueno, está bien apegada a la palabra. Tiene algunas cosas demasiado humorísticas, pero está bien apegado a la palabra. Marcos está afirmando la autoridad de la enseñanza de Jesús. Él da pocos ejemplos de la enseñanza de Jesús, pero se enfoca en las acciones. Él habla de 18 milagros con respecto a lo que veíamos en Mateo, que Mateo se centra en las enseñanzas de Jesús. Marcos nada más tiene 4 parábolas registradas. Algo que es bien curioso del libro de Marcos también es que la palabra inmediatamente se encuentra 42 veces en su evangelio. ¿Y por qué se encontraría la palabra inmediatamente? Porque Marcos está de hecho haciendo alusión o está haciendo completa énfasis en la autoridad de Jesús y como todo para el mundo el reino de Dios tenemos nosotros que obedecer inmediatamente. Tenemos que creer, ser bautizados, tenemos que, no viéndolo como una lista de cosas que hacer, pero para nosotros es creer en Él simple y sencillamente. Pero la palabra inmediatamente es relevante, es una palabra clave. Mientras que Mateo y Lucas la mencionan solamente 5 veces, él la menciona 42 veces. Marcos adicionalmente utiliza varios recursos literarios para darle profundidad y riqueza. De hecho, utiliza historia dentro de historias, lo cual es bastante interesante dentro de un escritor que era judío. Marcos también cuenta la historia de Jesús, comenzando con su poder y conduciendo al cumplimiento inesperado de su propósito. Si lo comparamos, por ejemplo, con Mateo,
Mateo, lo primero que habla Mateo es una genealogía. De hecho, yo me acuerdo cuando estaba chiquito y empecé a leer la Biblia, lo primero que hacía era brincarme la genealogía. Que yo decía, qué aburrido, nada más una lista de nombres y a mí para qué me interesan todos estos nombres. Y ya cuando crecí empecé a entender para qué estaban esos nombres ahí. Y es bien impresionante porque Mateo hace la conexión perfecta entre Adán y Jesús y de dónde viene Jesús y por qué Jesús iba a ser el cumplimiento de esa promesa. Y Marcos no lo hace así. Marcos entra directamente a la actividad y al poder y la autoridad de Jesús. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué pasan estos contrastes? Porque Mateo está tratando de probar que Jesús era el Cristo, mientras que Marcos está hablando de quién era Cristo y por qué tenemos que seguir a Cristo. ¿Se da cuenta cómo están contrastados bien? Así que no los podemos leer aparte, tenemos que conectarlos. De hecho, a mí me gusta mucho cuando empiezo cada inicio de año con mi lectura bíblica, me gusta mucho ponerlo en un estilo cronológico. Porque cuando lee uno la Biblia en base a una línea de tiempo, me junta los 4 evangelios y puedo estar leyendo los mismos pasajes de los 4 evangelios desde las 4 diferentes perspectivas y enriquece muchísimo el estudio de la Biblia de esa manera. Así que le recomiendo que lo haga. Si no tiene usted un plan de lectura bíblico definido, hay una aplicación que se llama Bible Study de Olive Tree. Ahí usted puede descargar varias Biblias, puede comprar Biblias, hay varias Biblias que son gratuitas y le permite también tener estudios bíblicos gratuitos descargados a su teléfono, a su tablet, a su computadora y usted puede ir siguiéndolos ahí. Es una excelente herramienta y es gratis. Déjelo digo de nuevo, es gratis. Que luego nos cuesta trabajo pagar por cosas. La parte buena es que si le gusta una Biblia que está a la venta, porque hay Biblias gratis y hay Biblias que hay que comprar, usted la pone en su wishlist y después le avisa cuando hay una venta especial de esa Biblia y tienen muy buenos descuentos. Funciona muy bien, así que se la recomiendo. Si no apuntó el nombre, regrese conmigo al final y con gusto se lo doy. Es la que uso yo y llevo años usándola y es excelente porque ayuda a estudiar muy bien. De hecho, uno puede abrir en 2 ventanas los 2 o los 4 evangelios y estar comparándolos a la vez, los 4. Y es muy buena herramienta. ¿Y para qué hice ese paréntesis? Hermano, usted necesita estudiar los 4 evangelios juntos. Para eso hice todo ese paréntesis. Porque vamos a poder ver las 4 perspectivas juntas de 4 diferentes escritores que estaban pensando en 4 diferentes públicos. Marcos lleva a través del cumplimiento de la palabra de Jesús. Mientras que Mateo nos enseñó cómo se cumplieron algunas profecías de Jesús, Marcos nos va a llevar a través del cumplimiento del propósito de Jesús en la tierra. Ahora vamos a leer los puntos específicos. 1. La autoridad de Jesús, el Hijo de Dios. Marcos está tratando de mostrarnos que Jesús tiene la autoridad por ser Hijo de Dios. Y entendemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y por el hecho de que Jesús era 100% hombre, entendió perfectamente bien cada detalle de la vida de usted y de la mía. Porque Él pasó por crecimiento, Él pasó por adolescencia, Él pasó por tener que sujetarse a sus padres. Y usted va a decir, pero no tuvo hijos, pastor. Me imagino que tuvo que cuidarlos de alguien en algún momento. Porque los niños lo seguían. Y hasta Él mismo lo dijo, dejen a los niños venir a mí, así que alguien seguramente, Jesús, ¿me lo cuidas un ratito? Y ya sabían que iba a estar en buenas manos. Pero si usted dice, pastor, pasó por enfermedad, mire, no lo dice la Biblia, pero siendo ser humano, seguramente que sí. A lo mejor, mire, se fue a comer los tacos del puesto equivocado y le hizo mal. Yo qué sé, pero estoy seguro que tuvo que pasar por enfermedad. Pastor, Jesús hizo trampa, seguramente se sanó a sí mismo, seguramente pasó igual que todos nosotros, porque ese era el propósito de Jesús venir a la tierra. Jesús pasó hambre, de hecho lo dice, que cuando estuvo en el desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. ¿Sintió cansancio? Sí, ¿no se subió a aquel barco y se quedó dormido en medio de la tormenta? Jesús lo sintió todo. Jesús pasó por un proceso de tentación. Si usted piensa que la tentación es algo que no se puede soportar, hermano, la palabra dice que no nos deja el Señor pasar por nada que no podemos soportar. Si Jesús pudo, usted puede.
Pero pastor, yo nada más soy 100% hombre y a veces soy 100% carne. Pues hermano, va a haber que hacer 100% más estudio bíblico. Lo que está tratando de decirnos Marcos es Jesús tiene la autoridad de Dios. Él pudo hacer las cosas que Dios tenía que hacer en la gente. Él pudo sanar, Él echó fuera demonios. Él se encarga de enseñarnos a través de esos ejemplos, de esos diferentes milagros de Jesús, que Jesús tiene la autoridad completa de parte de Dios. No era una autoridad simplemente humana porque los discípulos no pudieron echar algunos demonios fuera y Jesús sí. Así que él tenía la autoridad completa de Dios en su vida. El otro es que Jesús llama a los discípulos. Se enfocó Marcos en el llamamiento. Porque no es nada más Jesús haciendo el trabajo, es Jesús encomendando el trabajo a alguien más para hacerlo, no para él no tener nada que hacer, sino porque él tenía que enseñar cómo hacer ese tipo de trabajo. Me encanta cuando regresan los 72 y le dicen, ay Señor, sí, y sanamos enfermos y se sujetaban los demonios a nosotros. Y Jesús les dice, qué bueno que están tan contentos con esto, pero espérense, que viene algo más todavía. Lo que estaba haciendo Jesús era hacer una preparación profunda en la gente y en eso se está enfocando Marcos. Él también nos muestra cómo la gente se asombra de su enseñanza, ese periodo inicial en el que Jesús empieza a ganar popularidad. Y se está enfocando en eso porque a lo mejor para algunas nacionalidades, algunas razas no era importante, pero para lo que Marcos está escribiendo tenía que ser trascendente, que la gente lo veía y la gente entendía que eso era sobrenatural, que no era nadie ejecutando un trabajo de un ser humano y no podía ser demoníaco ni podía ser hechicero como lo que hacían en esas épocas. Está tratando de probar que era simple y sencillamente Jesús, el Hijo de Dios, con el poder y la autoridad de Dios. Se enfocó en aquel espíritu maligno y no fue nada más uno, pero se enfocó en uno en específico. Recuerda aquel que dicen los discípulos, Señor, pero no pudimos echarlo fuera, ¿por qué? Y le dice Jesús, porque este género solamente sale con oración y ayuno. Y les está diciendo a la gente, ajá, Jesús nos está enseñando algo nuevo aquí. Esto no era común, porque los discípulos podían, cuando los mandó a los 72 de dos en dos, podían hacer los milagros ellos, pero ¿por qué este no? Ah, bueno, porque este requiere autoridad adicional, este requiere trabajo adicional. Y es lo que nos está mostrando acá don Marcos. Algo que Marcos se enfoca es en los tiempos de oración de Jesús. No se enfocan todos los discípulos en eso, ni los escritores de los evangelios, pero Marcos se enfocó en eso. ¿Por qué es importante? Porque si Jesús, hermano, necesitaba pasar tiempo en oración, Jesús, usted y yo necesitamos pasar 1000% más tiempo en oración que Jesús, ¿está de acuerdo? Está enfocándose en eso porque Marcos quiere hacer ese énfasis en específico. Habla de sanidad a los enfermos, habla de perdonar el pecado, habla de sanar al paralítico. Algo que le llama mucho la atención a la gente de los judíos con la sanidad de ese paralítico en particular es que le dice, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Y se quedan, ¿what? ¿Cómo es posible que este hombre de repente así dice, perdón los pecados y ya? Y entonces Jesús les contesta, bueno, ¿qué es más fácil decir? Levántate, agarra tu cama y vete, pues levántate, agarra tu cama y vete. Y Jesús se los dijo, yo tengo la autoridad para perdonar, así de simple. Dice por acá, los líderes religiosos resisten a su autoridad y viene por acá este señor Pelican. Él nos dice, la tradición es la fe viva de los muertos. El tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. No tiene nada de malo festejar la memoria de personas que han pasado. Eso es simple y sencillamente tener tradición. El problema es cuando convertimos la tradición en tradicionalismo y vivimos nada más para ese efecto. En ese momento nuestra fe está absolutamente muerta. Porque estamos confiando simple y sencillamente en un sistema de tradiciones y no en un Dios vivo que existe, que caminó en esta tierra y que está ahí entre nosotros todavía.
Y es por eso que es tan difícil cuando alguien me dice, pero es que pastor, ¿por qué no orarle a fulanito o rezarle a sutanito? Hermano, no les rezamos a ellos porque son seres humanos que murieron y descendieron al polvo cuando Jesús es el que está vivo. ¿Por qué voy a perder mi tiempo rezando por a alguien que está cuántos metros bajo tierra si todavía existe su ceniza? Y bueno, vamos a dejar el poder atrás, nada más el hecho de que no puede escucharnos, no puede contestarnos. Pero Jesús está vivo, es el único que ascendió al cielo después de haber resucitado. Caminó por 40 días en la tierra después de resucitar, lo vieron cuántos miles de personas. Es el único que está vivo. ¿Por qué me detendría a seguir tradicionalismo cuando puedo seguir a Cristo? No estoy echándole tierra a ninguna tradición o a ninguna religión. Lo único que estoy diciendo es, hermano, no pierda su tiempo, váyase con el que lo va a escuchar. Si alguien me dice, vete al call center de tal compañía y háblales y diles, pregúntales de tu factura. Mire, hay compañías con las que yo ni me meto porque ya sé que si hablo por teléfono voy a perder mi tiempo y no van a resolver nada. Jesús no es de esos. Con Jesús usted le habla y Él le contesta. Y me va a decir, pero pastor, a veces no me contesta. A veces usted piensa que no le contesta. Porque Dios, el Espíritu Santo, Jesús, los tres hablan. Y muchas veces hablan en el momento en que estamos esperando que llegue la palabra, pero nosotros nos tapamos los oídos y nos hacemos los locos. Como cuando estábamos chiquitos, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Hay 5 historias de conflicto que comienzan en los capítulos 2 y 3, cuando los líderes religiosos desafían la autoridad de Jesús. Marcos escribe los conflictos y se enfocó en esos en los primeros 2 capítulos, en los primeros 3 capítulos. ¿Por qué haría esto Marcos? Bueno, Marcos está tratando de mostrar que hay un desafío directo de las leyes del reino de Dios contra las leyes del mundo. Y ese desafío directo va a marcar la diferencia entre ser cristiano y ser cristino. ¿O quiere que se lo diga de la otra forma? Entre ser cristiano y ser tristiano. ¿Por qué forma una diferencia? ¿Por qué? Porque Jesús está enseñando que no es lo que dice una serie de leyes, no es lo que dice una serie de reglas, es la fe lo que salva. Jesús les está enseñando, mire, no es el día de descanso el problema. El problema es que ustedes piensan que el hombre fue hecho para el día de descanso y no el hombre de descanso, perdón, no el día de descanso para el hombre. Y Jesús se los dijo, el día de descanso fue hecho para que ustedes descansaran, bola de inteligentes. No para que lo crearan una regla que los destruyera. Y eso es lo que nos está tratando de enseñar Marcos en el libro, conflictos. Jesús identifica a su familia como sus seguidores que hacen la voluntad de Dios. Eso es bien interesante. En algún momento yo pensé que gacho es Jesús. Que está acá enseñando y llegan y le dicen, oye, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Y Jesús les contesta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que están aquí escuchándome, haciendo la voluntad de mi Padre, esos son mi hermano y mi hermana y mi madre. Y cuando lo leí la primera vez me quedé, qué gacho. Negó a mamá, qué mal plan. Pero no, Jesús estaba refiriéndose a otra cosa y es lo que nos está enseñando Marcos. Jesús nos considera a nosotros su familia por el hecho de que estamos siguiendo su camino y no solamente siguiendo su camino, pero cumpliendo su voluntad. Usted es considerado parte de la familia. No sé si usted ha escuchado o le ha puesto atención a esto antes, pero me fascina leer las cartas de Pablo, específicamente Gálatas y Efesios. Hablan muy claramente sobre el proceso de adopción que vivimos a través de Cristo. Si usted no ha pasado por un proceso de adopción, usted no sabe qué significa el proceso de adopción. Le voy a decir, es un proceso tedioso, cansado, costoso y muy, muy abrumador. Véalo en el país que lo vea, es casi imposible adoptar a un niño. Pero ya que usted pasa por el proceso de adopción y usted es aprobado y al fin lo visitaron chorrocientos mil empleados, trabajadores sociales y usted ya gastó chorrocientos mil dólares en todos los fees
y al fin llega el momento, ustedes lo van a presentar con los diferentes niños y las diferentes opciones. Cada niño tiene una historia y cada historia es devastadora. Pero el momento en que usted ve a ese niño, lo mira a los ojos, se enamora de él, se crea esa conexión que es indestructible. Cuando Jesús lo vio a usted a los ojos, se creó una conexión indestructible entre usted y Cristo. Y fue cuando Cristo dijo, no me importa lo que cuesta este proceso de adopción, me va a costar hasta la última gota de mi sangre, pero la pago con tal de que yo pueda estar con Él por la eternidad. Usted es un miembro de la familia de Cristo. Marcos también pone en perspectiva cuando Jesús escoge a sus 12 discípulos, a esos apóstoles que iban a caminar junto con Él. Él enseña con parábolas que revelan y ocultan la verdad dependiendo del oyente, y esa es otra cosa que me encanta de Jesús. Cuando llega y dice, sí, esto lo dije así para que no lo entendieran. Oye, pero espérate Jesús, ¿cómo crees? Entonces, ¿qué estás tratándome de enseñar aquí? Estoy tratando de enseñarte que tienes que abrir los oídos y dejar que el Espíritu Santo te hable en esta. Porque lo que estoy enseñando es para un grupo en específico. Y es como en la iglesia muchas veces usted dice, ay, pero esta prédica, yo siento que no tuvo nada de carne, pero hay alguien aquí en el público que le está haciendo todo el ruido que tenía que hacer para que su corazón se cambiara de muerte a vida. A lo mejor alguien aquí está bostezando y dice que aburrido está esto, no hubiera venido hoy. Pero cuando llegue a la casa y abra la Biblia y se encuentre con Marcos de frente, va a estar así de, oh, esto era lo que estaba hablando el pastor, ya no estaba tan dormido. Pero tiene que ir a abrir Marcos después, si no, qué chiste. Deje que le hable el Espíritu Santo. Él está hablando de que Jesús cura a una mujer, resucita a la niña, a la hija de Jairo, niña muerta. No sé si usted se había fijado en esto, pero si no se había fijado ya se lo voy a revelar. Cada vez que Jesús hacía un milagro importante, Él le decía a la gente, no vayas a irlo contando por todos lados. ¿Por qué cree usted que era eso? Porque el punto de Jesús, el punto de los milagros, el punto de todo esto, era que se entendiera que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús tenía el poder para sanar y que Él era el Mesías. Pero no era el tiempo. Es por eso que Jesús trataba de mantenerlo oculto. No era el tiempo todavía. Él tenía que pasar por otras profecías que se tenían que cumplir antes de llegar al punto de crucifixión. Y si se le adelantaban, no hubiera podido cumplir las profecías que se hablaron de Él. Era tiempo, era cuestión de tiempo, era cuestión de darle a Dios el tiempo para trabajar con los discípulos, con la gente que lo necesitaba y Jesús cumplir las profecías para mostrar al 100% que Él era el hombre que habían estado esperando. Él está hablando también de la alimentación de los 5,000 en el territorio judío y luego 4,000 en Decápolis, el territorio de los gentiles. Marcos está enfocándose allá también. No era solamente para los judíos. Él vino para traer a ambos. Y aquí está la demostración. 5,000 personas en el primero, que habla nada más de hombres. No contó mujeres y niños ahí. Y en el siguiente está hablando de 4,000 personas en general. Marcos está mostrando la profundidad del ministerio de Jesús. Y nos vamos a enfocar en la segunda mitad de su evangelio, también, que es la agonía de Jesús, el Hijo del Hombre. Vamos a platicar un poquito sobre la pasión de Jesús, porque Marcos se enfocó en la pasión de Jesús. Ahora, cuando pensamos en la pasión, muchas veces escuchamos la palabra pasión y nos vienen cosas que no necesitan estar en nuestra mente. La pasión es un sentimiento conocido como algo que es muy fuerte entre una persona y un algo. Usted puede ser un buen apasionado del fútbol y ese que está viendo el fútbol en la televisión en repetición, ni siquiera es el partido en vivo, y esto está gritando, pégale, tírale. Eso es pasión. Pero a eso no se refiere aquí. A lo que se refiere la pasión de Cristo, la pasión es conocido como el proceso que vivió Cristo de ser desde la traición hasta ser crucificado y muerto. Eso es lo que se le conoce como el periodo o el proceso de la pasión. Marcos se enfoca en ese proceso. De hecho, Marcos registra que Jesús habló del proceso de su pasión y muerte 3 veces. Extrañamente,
Dice uno, bueno, pero espérate, Jesús le habló a sus discípulos de que iba a morir y resucitar y todavía todavía no lo captaron. Si llega hoy la persona a quien usted más ama en el mundo y le dice, voy a morir, pero voy a resucitar en 3 días, nada más con el hecho de decir voy a morir, ya el cerebro de uno ya se cerró. Uno quedó con la muerte ahí. Y eso fue lo que le pasó a los discípulos, no lo entendieron. Ellos se quedaron como que Jesús va a morir. Y empiezan luego los pensamientos y no hasta Pedro le dice, no hombre Señor, ¿cómo crees? No, no. Mateo registra que Pedro acababa de decirle, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y segundos después Jesús dice, voy a morir, voy a ser latigueado y voy a ser colgado en un madero. Y lo trae Pedro acá de ladito. Jesús, no amueles. ¿Cómo crees? No, que eso no vaya a pasar, no lo vamos a dejar pasar. Y Jesús que le dice, apártate de mí, Satanás. Está registrado en Marcos. Marcos registró estos eventos que parecen ser tan sin importancia, pero son tan trascendentes en el proceso de la pasión de Cristo. Él habló de su rechazo, habló de la crucifixión, pero habló de la resurrección. Jesús no se dejó esperar, simplemente se la regresó. Pedro, cállate, es más, apártate de mí, Satanás, esté por ahí. No, ni le dio chance, está registrado por Marcos, porque es importante. Es un punto que habla donde Jesús, sabiendo todo el proceso que iba a vivir, no lo rechazó él, no lo dejó fuera, porque necesitaba pasar para que usted y yo fuéramos salvos el día de hoy. Marcos registra la transfiguración de Jesús. Si usted no sabe qué significa este proceso, Jesús sube al monte a orar y se trajo a los discípulos cercanos de él y mientras estaba orando, él se transfigura, que quiere decir que sus ropajes de repente se convirtieron en blancos, relucientes y aparecen con él Elías y Moisés. Y están hablando y Pedrito, bien inteligente como siempre. Ay Señor, vamos a hacerles 3 enramadas aquí, una para cada quien. Alguien dice, estábamos platicando de esto y la persona con quien platicaba me dice, bueno, es que ¿qué hubieras hecho tú? ¿Ves que de repente Jesús se transfigura y aparecen estas 2 personalidades importantes del mundo espiritual? ¿Qué hubieras hecho tú? Y lo más probable que hubiera pasado es que yo me hubiera callado, me hubiera tirado en el piso ahí, hacía reverencia a Jesús nada más. Yo no hubiera hablado porque muchas veces, de hecho se las voy a compartir, mi abuelo decía, hablar cuesta. Y ve lo que le costó a Pedro. En lugar de estar ahí observando y escuchando lo que estaba pasando, se cerró aquel círculo, una luz muy resplandeciente, dice, Él es mi hijo amado, a Él oír. Se la perdió por hablar cuesta. Jesús enseña que va a ser traicionado, va a ser asesinado. Los discípulos están confundidos. Y viene la enseñanza más grande de todas. Cuando Jesús está ahí hablando, llega un niño, le traían a los niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos. Jesús está enseñando sobre la diferencia entre el reino de Dios y el reino del mundo. Está explicando que no podemos vivir de la misma manera de los dos lados. Y en eso llegan niños y los discípulos, no, espérense, niño. Si usted ha escuchado la tremenda corte, sabe de dónde salió eso. Niño. Y Jesús dice, no, espérense. Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Y Jesús ora por los niños en ese momento. Y después de orar por los niños, les dice que solamente puede entrar al reino de los cielos aquella persona que tiene un corazón como de niño. Ojo, no significa que usted no crezca mentalmente y se comporte como niño en todo, inmaduramente. A lo que se refiere es que seamos inocentes, perdonadores, como niños. Mire, difícilmente va a encontrar un niño que le guarda rencor a alguien. Normalmente esos somos los adultos. El día que aprendamos a perdonar como niños, es cuando vamos a entender completamente quién era Jesús.
que Jesús lo dejó pasar. Jesús simplemente perdonó. Jesús está dando enseñanzas bien profundas. Les está hablando de cómo tiene uno que ser como niño. Y tantito más adelante salen estos dos discípulos, Juan y Santiago. Señor, pues haznos un favor, ¿no? Y cuando lleguemos arriba, que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Acaba de Jesús hablar de la diferencia entre el reino de Dios y el reino de la tierra, y estos están pensando en quién va a reinar sobre los demás. Perdón, pero mire, lo único que voy a decir, ahí está más que indescriptiblemente la naturaleza humana. Que nuestra sed de poder y nuestra sed de dominio es más grande muchas veces que lo que está pasando alrededor. Jesús les está enseñando que no es el éxito del mundo lo que debe importarnos, es el éxito espiritual. Y ahí están estos dos. Ya. Pero bueno, el problema de todo esto es que lo vemos así como, en serio Pedro, en serio Juan, en serio Santiago, en serio todos estos. Pero salimos luego de aquí de la iglesia y lo hacemos también nosotros. Entonces se los pongo en perspectiva para que me ayuden a no ser así. Ok. Entonces Jesús vuelve a anunciar su muerte y vuelve a anunciar su resurrección. Y lo que está haciendo Jesús en este momento, después de que escucha a estas personas pedir sus lugares de favor y de gloria al lado de Jesús, les dice, a ver, espérense, ustedes están nada más pensando a ver quién va a gobernar sobre los otros, pero les voy a decir, en el reino de los cielos no es así. El que quiera ser el más grande de todos va a ser el servidor de todos. Y ahí es donde Jesús establece el principio de ser un líder siervo. El liderazgo a través de Jesús es visto de una manera completamente diferente. De hecho, Jesús se lo enseña a sus discípulos en la última cena. Él se quita el manto, se ciñe con una toalla, se pone de rodillas y empieza a lavarles los pies. Les dice, ¿qué creen que estoy tratando de enseñarles con esto? Y por supuesto no se les ocurrió mucho. Y Pedro, otra vez ahí va a hablar Pedro, pues no nada más los pies, también la cabeza, Señor. No, si no es baño de esponja, no amueles. Bueno, después de enseñarles el principio del reino, está hablando Marcos sobre el proceso de limpieza del templo, pero antes de eso Jesús busca en una higuera algo de comer. Tenía hambre, ser humano. Y no encuentra nada, encuentra la higuera que era estéril y Jesús la maldice. Pasa el proceso de purificación del templo, etcétera, salen un día después, encuentran la higuera y los discípulos, ¡oh! Se secó. ¿Has caminado con él todos estos días, años y todavía no te das cuenta? Sí, se secó y Jesús se los enseña también y les explica la cuestión que les dice también ellos, ustedes también si no llevan fruto van a ser arrancados y echados al fuego. En pocas palabras, o se ponen a trabajar o se ponen a trabajar. Los líderes religiosos empiezan a conspirar para matar a Jesús. Usan 4 preguntas. La primera, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Me encanta la respuesta de Jesús. Si hay alguien que le fascina la retórica, es él. Pues a ver, pues te voy a decir de dónde sale mi autoridad si tú me dices si el bautismo de Juan era de Dios o no era de Dios. Y no le contestaron. De hecho, su respuesta fue la más absurda que pudo haber dado un maestro de la ley. No sé. Ahora, usted sabe por qué dijeron no sé. Sí sabían, bola de mentirosos, sepulcros blanqueados. Bien que sabían. Pero ellos sabían que si decían que era de Dios, entonces estaban validando que Jesús era el Mesías. Pero si decían que no era de Dios, entonces echaban encima a toda la gente que sí creyó que el bautismo de Juan era de Dios. Tenían ellos que mentir para cubrir sus propias mentiras. Después de esto, le preguntan a Jesús, ¿debemos pagar impuestos al César? Me encantó la respuesta de Jesús. No les da la respuesta directa. Saca una moneda y dime de quién es la inscripción que está ahí.
"Oh, es de César". Bueno, entonces págale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios y quítate de problemas. No lo pudieron agarrar por ahí, así que le hacen otra pregunta. Y esta fue la más, disculpen ustedes el término, estúpida de todas. ¿Cómo va a funcionar el matrimonio en la resurrección? Perdón. A ver, esta mujer tuvo su marido, murió sin dejar hijos, le pasó al hermano, también murió sin dejar hijos, le pasó al otro hermano. Después, los 7 mueren y después la mujer. ¿De quién de ellos va a ser? Y Jesús, ¿están ustedes burros, hombre? Ni estudiando la ley la entienden. Cuando haya resurrección, nadie se va a casar ni dar en casamiento. Simple. Y ya con eso los hizo ver mal, pero todavía hacen otra pregunta. Con esto se redimieron más o menos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús le contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. De esto depende toda la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oh, sí, Señor, estás en lo correcto. Ese es. Ay, como si no lo fueras a ver. Él lo vivía, los otros no. Ninguna de estas preguntas realmente fue para obtener comprensión. Estas preguntas fueron hechas con toda la finalidad de tratar de atraparlo para poderlo condenar y matar. Ojalá hubieran intentado entender algo de eso. Pero en esa parte donde le hacen la pregunta sobre el matrimonio, la respuesta de Jesús: estás muy equivocado. Que si hubiera sido en mis palabras, ¿eres o te haces? Porque en serio, o sea, para no entender el punto de la resurrección, en serio que se les fue. Para ser maestros de la ley estaban pero perdidos, estaban completamente idos. Y esos fueron los maestros, los que enseñaban la ley a los nuevos discípulos, los que enseñaban la ley a la gente. ¿Qué esperanzas tenían? La verdad, qué bueno que Jesús vino. Marcos cuenta la historia de 2 mujeres y los regalos que trajeron a Dios. Esa no está en los otros evangelios, así que es muy exclusiva de Marcos y la cuenta porque tienen un propósito muy particular. Estoy quedando sin tiempo, pero ahí vamos. Todas las profecías que Jesús hizo con respecto a su sufrimiento, muerte y resurrección ocurren. Todas ocurrieron. Los discípulos tal vez no se dieron cuenta de momento. Pedro va ahí: no, sí, Señor, que aunque me cuelguen a mí junto a ti, yo voy a estar. No, hombre, Pedrito, hablar cuesta. Tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. ¿Y qué fue lo que pasó? Esa es la parte que más me impresiona de todo. Él ya sabía, porque Jesús le dijo que iba a negarlo. Él pudo haber intentado evitar ese momento vergonzoso. Pero no solamente no lo evitó, sino que dice la palabra de Dios que hasta blasfemó negando a Cristo. Hablar cuesta. Pero después es levantado. De hecho, fue él restaurado por Cristo. De hecho, no creo que está aquí en mis notas, pero bueno. Después que resucita Jesús, lo restaura las mismas 3 veces que lo negó. Restaura y afirma su amor y le dice a Pedro, cuando Pedro hace la confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice: sobre esa verdad voy a fundar mi iglesia. Le cambia el nombre, de hecho, de Simón a Pedro. No porque era muy fuerte, pero porque era bien cabeza dura. Usted recuerda que Jesús le puso apodos a varios. Estaban los hijos del trueno. Todo el mundo dice: es que ellos eran bien impetuosos. No, a mí se me hace que eran bien gaseosos. Les puso los hijos del trueno porque eran bien ruidosos. Ya, tenía que hacerlos reír, sino de qué vive uno aquí. Hay que reírse de la vida. Vamos a concluir, ya con esto cerramos. Jesús se enfrentó a la muerte y permaneció fiel al propósito, incluso con un dolor abrumador. Esto no está en este libro, lo vamos a ver la semana que entra, pero en el libro de Lucas, Lucas, siendo un doctor, habla de una característica clínica que sí es posible que ocurra a un ser humano.
que cuando está bajo mucha presión, bajo mucho estrés, todos los vasos sanguíneos de la frente se rupturan y salen las gotas de sangre como sudor. Y Lucas registra que cuando Jesús está orando justamente antes de ser traicionado, Él está sudando sangre. Aún con ese dolor, aún con esa preocupación, aún con ese estrés, Jesús permaneció fiel. Nos va a costar a nosotros, pero Jesús lo dijo claramente. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso va a representar diferentes cosas para cada uno de nosotros. Que no es la misma manera en que yo tengo que negarme a mí mismo, la manera en que usted se tiene que negar a usted mismo. Cada quien tenemos una forma en que tenemos que dejar nuestro yo atrás, crucificarlo y cargar la cruz de Cristo con nosotros. Y cualquiera que sea esa forma, usted la tiene que identificar junto con el Espíritu Santo y trabajar en ello junto con el Espíritu Santo. Usted no lo va a poder hacer por usted mismo. Jamás va a poderlo hacer por usted mismo. Recibir el reino de Dios significa morir a uno mismo y vivir para Dios. No significa una muerte literal, aunque para algunas personas sí ha sido. Significa que uno va a dejar atrás muchas de las cosas que uno hacía, que uno creía. Hay muchos sacrificios que uno tiene que hacer. Y no tiene que ser cambiar de familia. Para algunos sí es, pero no para otros. Para unos es cambiar de cosas que nos gustan. Para otros a lo mejor es dejar de ver la novela. Para otros a lo mejor es cambiar de trabajo. Es una cruz que tenemos que cargar. No siempre va a ser fácil. De hecho, Jesús lo dijo. En el mundo van a tener aflicción. No es fácil. ¿Para qué les digo que puede ser? No, no es fácil. Pero Jesús también dijo, pero alégrense porque ya vencí al mundo. ¿Es posible? Sí. A través de Jesús. Es la única forma. Una de las cosas que nos dice justamente los 4 evangelios es que nosotros tenemos que creer en Cristo. Porque Él es la fuente. Él es el centro de todo. Y de hecho les voy a pedir que nos pongamos de pie por unos minutos. Me gustaría darnos unos minutos para tener la cena del Señor juntos. Pero antes de entrar a la cena del Señor, quiero hacer un llamado rápido, porque la cena del Señor fue instituida para recordar la muerte, la crucifixión, la resurrección de Jesús. Pero también nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios que no podemos acercarnos a la mesa con corazón indigno. ¿Qué significa corazón indigno? Significa que tenemos pecados no confesados. Significa que Jesús no es parte de nuestra vida. Significa que nosotros simplemente no estamos listos para estar a la mesa. ¿Y qué es lo que pasa si uno toma la cena con corazón indigno? Dice la palabra de Dios que el juicio viene sobre nosotros. Si usted está hoy aquí y dices, pastor, yo no sé qué significa eso para mí, pero yo quiero recibir a Jesús hoy porque este mensaje me pegó fuerte y yo sé que así como Jesús le mostró a la gente cuando caminó entre nosotros que Él era el Hijo de Dios, así quiero que se manifieste en mi vida. Y le voy a decir, hermano, en muchas formas Dios se manifiesta en la vida de nosotros. Lo único que tiene que hacer usted es recibirlo, confesarlo como su Señor y Salvador, y Jesús empieza a trabajar en su vida. Tiene que abrirle la puerta de cada rincón de su vida. No puede cederle media casa nada más. Si usted está listo para tomar esa decisión, le voy a pedir que junto conmigo haga esta oración. Si usted está en este salón y dices, pastor, yo quiero recibir a Jesús hoy, donde usted está ahí, levante su mano. Bien, no es para ponerlo en el spot, no es para hacerle burla, es para saber que cuando uno dice yo quiero recibir a Cristo, uno está poniendo a su ego personal abajo y diciéndole a Jesús yo quiero. Si está listo, vamos a orar. Si nos está viendo usted o escuchando del otro lado y quiere hacer esta oración, vamos a hacerla juntos. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Hoy te pido perdón porque sé que te he fallado. Hoy te reconozco como mi único Señor y Salvador y así te confieso como mi único Señor y Salvador.
Reconozco que tienes el poder y la autoridad de Dios porque con poder te levantaste de la muerte. Hoy te pido que entres en mi vida y que me hagas una nueva creación. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, contáctese con nosotros a través del 918-272-5219, a través de fmonroy@wasofirst.com o a través de plataformas sociales. Si usted está hoy aquí y usted dice, ¿sabes qué, pastor? Yo quiero conocer a Dios más profundamente. Yo quiero profundizar en mi relación. Yo quiero crecer con Él. Yo quiero crecer en Él. Yo quiero ser como Marcos, que tuvo esa capacidad de ver al Hijo de Dios, ese siervo sufriente, siendo el líder, siendo la cabeza, siendo el centro. Vamos a orar. Si ese eres tú, si quieres venir aquí al frente para orar por ti, puedes hacerlo. Si quieres estar en tu lugar, está bien. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque es a través de tu Espíritu Santo que nosotros recibimos revelación. Gracias porque es a través de la cruz de Cristo que hoy estamos de pie delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído aquí con un propósito. Y en esta hora te pido, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver tu vida, a ver tu muerte, tu resurrección, a ver, Señor, cada pequeño detalle de tu tiempo que pasaste en medio de nosotros. Señor, como una oportunidad para crecer a ser más como tú. Señor, para quitarnos la falta de fe, para quitarnos, Señor, la inseguridad, la incertidumbre, para poder nosotros poner nuestros ojos claramente en ti. Que tu vida, Señor, sea un reflejo para nosotros de cómo vivir todos los días. Que tus palabras, Señor, sean las palabras que resuenen en nuestra mente para que cuando venga la tentación podamos hablar tu palabra, Señor, y rechazar la tentación. Señor, y así como Marcos nos enseña tantas experiencias y tantos milagros, Señor, tú dijiste también que nosotros podríamos hacer cosas aún mayores, aún mejores que esas. Señor, y hoy confesamos que a través de los dones que tú has repartido libremente sobre cada uno de nosotros, tú vas a hacer tu obra, Señor, y vamos a poder ver aún mejores y mayores milagros que los que Marcos registró en su evangelio. Te pido, Señor, que cada vez que abramos la palabra de Dios para leer ya sea los evangelios o las cartas de Pablo o cualquier parte de tu palabra, Señor, que nosotros podamos vivirla, podamos experimentarla a nivel personal, que podamos, Señor, ver, entender, que podamos saborear incluso, Señor, esa autoridad, ese poder que tú nos has dado, pero al mismo tiempo, Señor, la humildad con la que Jesús sirvió. Porque tú enseñaste que no es el principio del reino, el que seamos poderosos y tengamos autoridad sobre la gente, sino que seamos los siervos de los demás. Porque sabemos que el éxito espiritual proviene de seguirte a ti, obedecerte a ti y el de servir a la gente. Te pido, Señor, que tú nos abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a ver, Señor, que no estamos en este mundo para ser servidos, sino para servir, para seguir el ejemplo de Jesús. Permítenos escuchar a través de tus oídos, a ver a través de tus ojos. Permítenos, Señor, ser herramientas útiles en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús cuando estaba celebrando esa última Pascua, unas horas antes de ser traicionado, Él estaba con los discípulos y tomó el pan y lo partió. Y le dijo a los discípulos, este pan que estoy pasándoles a ustedes, este pan que estamos tomando hoy, representa mi cuerpo que va a ser entregado y va a ser molido por ustedes. Y nos dijo que recordáramos a través del partimiento del pan ese sacrificio que iba a ocurrir, pero a la misma vez también nos pide que pensemos con nuestros ojos puestos en el futuro, en aquel banquete que va a ocurrir cuando lleguemos finalmente nosotros a estar con Él para siempre. Señor, te damos gracias porque fue por tu cuerpo, por tu sacrificio que nosotros, Señor, hemos sido salvados. Te pido, Señor, que tú toques nuestro corazón y nuestra mente, que nos ayude, Señor, a recordar todos los días, Señor, que ese sacrificio fue para nosotros, para nuestra salvación, para nuestra vida eterna, Señor. Te damos gracias porque tú lo hiciste en nuestro lugar y porque no tuvimos que pasar por todo el oprobio, el dolor, la vergüenza, Señor, sino que tú libremente nos ofreciste esta salvación. Hoy la aceptamos, te damos gracias y hoy la celebramos, Jesús, en tu nombre santo. Amén. Vamos a tomar el pan.
después de pasar el pan, Jesús tomó la copa. Y dice la palabra que también la pasó a sus discípulos y les dijo, bebed de esta copa que representa mi sangre, la sangre que es derramada para el inicio de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto significa que ya no tenemos que cumplir con toda la bola de reglas de la ley, sino que solamente tenemos que poner nuestros ojos en Cristo y obedecerle. Y es todo lo que tenemos que hacer. No depende de cuántas cosas, no depende de si te portaste bien o mal, depende de que seguiste a Cristo, le fuiste fiel, eso es todo. Te damos gracias, Jesús, porque fue tu sangre la que pagó por nuestro pecado. Porque decía la ley que solamente podía haber remisión de pecados a través del derramamiento de sangre, y fue tu sangre, ese cordero perfecto, sin mancha, que derramó hasta la última gota de sangre para que nosotros fuéramos perdonados. Sabemos que no podía ser a través de otra forma, nosotros no éramos capaces de alcanzar la salvación, pero a través de ti nosotros la alcanzamos. Y en esta hora te decimos gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel. Te damos gracias, Señor, porque es solamente a través de Jesús y solamente a través de su sacrificio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no participamos de la copa? Te damos gracias, Dios, porque es por el sacrificio de Jesús que cada día nos podemos levantar, abrir los ojos y mirar de tu salvación, mirar de tu amor, de tu gracia. Señor, en esta hora te pido que derrames de tu poder y de tu espíritu sobre cada uno de los corazones que estamos aquí presentes, que están en línea escuchándonos. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender que el sacrificio que hiciste es un sacrificio para mostrarnos cuánto nos amas, para que podamos nosotros replicar ese amor y llevarlo a los otros allá afuera, que necesitan escuchar de ti. Te pido, Señor, que nos ayudes a no olvidar que nuestra principal tarea es entregar tu amor, tu gracia y tu misericordia a la gente allá afuera. Porque tú viniste desde el cielo, caminaste entre nosotros y te entregaste a morir para poder salvarnos a nosotros. Ayúdanos a no condenar, a no señalar, sino a perdonar, a restaurar y a entregar el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. Gracias, Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice su salud, su casa, sus finanzas, su familia, su trabajo. Llénalos de tu Espíritu Santo donde quiera que vayan. Señor, y te pido que te hagas más que visible y palpable en sus vidas todos los días de aquí en adelante. Que ellos puedan sentir tu presencia, experimentar tu amor, que puedan sentir, Señor, tu calor alrededor de ellos, tu mano de protección sobre de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz hoy, mañana y siempre.